¿Qué es la edad contemporánea? Primero debemos de saber el concepto de época contemporánea, que se conoce como el periodo histórico que va desde fines del siglo XVIII, es decir, desde fines del 1700 hasta la actualidad. En profundidad, debes de saber que el inicio de este periodo estuvo marcado por grandes hitos. Principales hitos: la Ilustración, la Revolución Francesa, sistema capitalista. Sin embargo, el hecho crucial donde comienza este periodo según un consenso a lo largo de la historia, es la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, en el cual los trabajadores y civiles parisinos tomaron la Bastilla con armas, lo cual simboliza el fin del antiguo régimen y el inicio de la Revolución Francesa. Algunas de las causales de la toma de la Bastilla es que grandes pensadores de la Revolución de Francia y opositores al régimen se encontraban presos. Además que dicho lugar contaba con grandes cantidades de armamentos para poder llevar a cabo dicha revolución por parte del pueblo. Además, dentro de las grandes causales encontramos el exceso de poder por parte del rey de Francia Luis XVI, quien ejercía los tres poderes del Estado, teniendo un poder absoluto, según él, otorgado por derecho divino, financiado por el aumento de impuestos a la población. Ahora, como dato extra, según la historia y los mitos de la época, la reina de Francia, esposa de Luis XVI, había ordenado un gran baile, mientras el pueblo tenía poca comida y la que tenían estaba podrida, por lo que les dijo a sus más cercanos que coman del pastel del pueblo. Disuelta la monarquía conllevó a grandes cambios. Se formó la Asamblea Constituyente con el fin de elaborar una constitución republicana. Para lo anterior se congrega una asamblea que eliminó los derechos y privilegios del sistema feudal y la nobleza. Volviendo a la edad contemporánea propiamente tal, debemos señalar sus principales características. La implementación de gobiernos totalitarios que se oponían a las nuevas ideas de libertad y de derechos humanos. La consolidación del sistema capitalista y de la burguesía en parte, debido a la revolución industrial. La creciente división económica entre el primer y el tercer mundo, a pesar de la descolonización que permitió la independencia de varias naciones. Las disputas y los enfrentamientos entre las potencias europeas que desencadenaron guerras sin precedentes. La primera pandemia de influenza en 1918, también llamada la gripe española, aunque no surgió en ese país. El avance de Estados Unidos como potencia mundial. El desarrollo tecnológico aplicado a las comunicaciones, a la producción industrial, a la salud y al desarrollo urbano. Posmodernidad. ¿Pero qué es la posmodernidad? La noción que ocupamos hoy en día se le atribuye al filósofo, sociólogo y teórico literario francés Jean-François Lyotard, 1924 a 1998, quien lo desarrolla en profundidad en su libro, La condición posmoderna. Para Lyotard, posmodernidad hace referencia al estado de la cultura después de ciertas transformaciones, que han modificado el modo de actuar en la ciencia, el arte, la política y muchas otras áreas del conocimiento y quehacer humano a partir del siglo XIX. Para una mayor comprensión daremos los siguientes ejemplos. El arte contemporáneo, que a menudo cuestiona la idea de una única verdad o realidad objetiva y se enfoca en la subjetividad y la experiencia individual del espectador. El relativismo cultural, que sostiene que no existe una única verdad o moralidad universal y que las normas y valores varían según la cultura y el contexto. La filosofía postestructuralista, que desafía la idea de una verdad objetiva y afirma que el conocimiento es siempre construido y mediado por el lenguaje y el poder. La literatura postmoderna, que a menudo juega con la idea de la narrativa convencional y desafía las expectativas del lector al romper con la linealidad temporal y la coherencia narrativa. Como señala el autor, simplificando hasta el extremo, defino lo postmoderno como una incredulidad hacia las metanarrativas. Hablar de postmodernidad es hablar de un cambio de paradigma. Thomas Kuhn llama paradigmas a las realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Como reflexión podemos señalar que, a diferencia de la época moderna, que se caracterizaba por la racionalidad, la uniformidad, la organización y el considerar que existe una única verdad absoluta, la época contemporánea, que es donde se encuentra el estado de posmodernidad, promulga la aceptación de un estado emocional e intuitivo, presente en todos los seres humanos, la diversidad, posibilidad de que todos pensemos diferente, la existencia del caos y conflictos como un estado viable y permitible, y la aceptación que no existen verdades absolutas con blancos y negros, sino cientos de grises y matices. Otro fenómeno que se encuentra en la época contemporánea es la llamada postverdad. El diccionario de Oxford lo define como información o afirmación en la que los datos objetivos tienen menos importancia para el público que las opiniones y emociones que suscita.
Uno de los autores más destacados en la discusión de posverdad es el periodista estadounidense David Roberts, quien la define como una condición en la que la gente acepta afirmaciones falsas como verdaderas, simplemente porque esas afirmaciones encajan en su visión del mundo o porque refuerzan sus prejuicios existentes. Esta definición destaca la idea de que la posverdad es un fenómeno en el que la percepción subjetiva de la realidad es más importante que los hechos objetivos. Para una mayor comprensión veremos algunos ejemplos respecto a ella. La programación de teorías de conspiración, como la creencia en que la pandemia de COVID-19 fue creada intencionalmente por algún grupo o gobierno. La creencia en que las emociones y las percepciones personales son más importantes que los hechos objetivos y la evidencia científica en la toma de decisiones políticas y sociales. También en The Economist, en su título El arte de la mentira, en el que se dice que Trump es el principal exponente de la política de posverdad, que se basa en frases que se sienten verdaderas, pero que no tienen ninguna base real. En definitiva, la posverdad representa un desafío para nuestra capacidad de distinguir entre hechos y ficción. Y requiere un esfuerzo consciente para fortalecer nuestra capacidad crítica y nuestra educación mediática. Solo así podremos construir una sociedad basada en el conocimiento y la verdad, en lugar de la propaganda y la manipulación.